Bueno, pues muchas gracias, María, y muchas gracias al Gobierno de Aragón, a las Cortes de Aragón, a la Fundación, a Sintagma, básicamente por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y de participar en un foro tan interesante, desde el convencimiento que lo tengo, de verdad que lo tengo, de que estamos ante un fenómeno, por lo menos vamos a describirlo así, que nos exige a todos hacer un esfuerzo, exige una suma de esfuerzos, aportar cada uno de lo que sabemos, de lo que tenemos experiencia para, ir encontrando las soluciones. Porque yo creo, sin lugar a duda, que el desarrollo, ya se ha dicho aquí, el desarrollo de las tecnologías, la generalización en el uso de estas tecnologías, tiene unos efectos positivos extraordinarios en el desarrollo de los pueblos, incluso en la puesta en valor y el reforzamiento de los derechos de las personas. Está llegando a muchos lugares del mundo gracias a Internet esa defensa de los derechos humanos, y también en el pleno ejercicio de esas libertades. Ahora bien, también es cierto que ese avance tecnológico, esa potencialidad que tienen las tecnologías de la información y la comunicación, nos enfrenta a un panorama en el que existen riesgos nuevos también, y riesgos que pueden afectar al propio ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales. ¿Por qué? Porque precisamente esa capacidad de penetración que tienen las tecnologías puede efectivamente contribuir a un mayor riesgo de vulneración de los derechos de las personas. Y yo creo que hay algo que habría que tener siempre muy claro, y yo lo digo siempre, me parece que es fundamental. Las mismas normas, los mismos valores, los mismos principios que rigen las relaciones entre las personas, las relaciones de las personas con los estados también, en el mundo físico, esas mismas las tenemos que trasladar a la actuación en el ciberespacio. ¿Por qué? Porque son, en definitiva, el resultado de una conquista de la humanidad, de un esfuerzo para aprender a convivir ejerciendo nuestros derechos y respetando los de los demás. Y, por tanto, no podemos renunciar a ellos cuando nos referimos al ciberespacio. El esfuerzo es cómo lo trasladamos, ¿no? Ese es el gran problema. Cuando yo veía el título de mi intervención, mi primera reflexión, y coincido en eso, en algo que se ha dicho aquí antes también, lo han comentado los dos ponentes, es que el contenido de la intervención sería prácticamente el mismo si suprimiéramos la referencia a Internet. Es decir, exactamente los mismos límites penales tiene la libertad de expresión fuera de la red que dentro de la red. Exactamente lo mismo. Hay unas limitaciones de carácter general a la libertad de expresión, que son obviamente el respeto a los derechos y a las libertades de todos los demás. Y en el ámbito, cuando hablamos desde el punto de vista penal, el límite viene definido por una cosa que tiene que quedar muy clara: la definición de los tipos penales que ha hecho el legislador en cada momento. Y punto. Solo es delito aquello que está definido como tal en el Código Penal. ¿Qué ocurre? Que efectivamente esta explosión tecnológica nos enfrenta, por una parte, a las grandes ventajas, y lo decía antes, de que podemos ejercer con mucha más eficacia, con mucha más fuerza esa libertad de expresión, porque podemos transmitir mucho mejor nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras opiniones, y también tiene un efecto negativo, en su contrario. Si rebasamos los límites de la libertad de expresión, si dañamos a los otros, el efecto también puede ser muchísimo más grave, ¿no? Entonces, a partir de ahí... a partir de ahí, toda esta parte no voy a entrar en ella porque hay que ir muy ligerito, vamos mal de tiempo. Simplemente darles dos ideas. La libertad de expresión, se ha dicho aquí, es una libertad fundamental, es una libertad esencial para el mantenimiento de los sistemas democráticos, porque es la que hace que se cree una opinión pública libre, en la cual se puede opinar sobre las cosas y permite el libre ejercicio de los derechos. Y por supuesto, acoge, y se ha dicho aquí también, el derecho a la crítica, el derecho a contradecir, incluso aunque sea reprobable moralmente, incluso aunque ofenda a aquel que es objeto de la crítica. Lo acoge porque estamos ejerciendo una libertad de expresión, ¿no? Nuestra Constitución señala claramente cuáles son los límites en el artículo 24, y son los que les he dicho antes: respeto a los derechos y libertades de los demás. Ahora bien, no todo lo que es un exceso en la libertad de expresión es delictivo. No todo puede ser delito. ¿Por qué?
porque ahí, lo que les he dicho antes, estamos sujetos por la definición de los delitos que hace el legislador, por el principio de legalidad que establece en nuestra Constitución. Nadie puede ser sancionado penal o administrativamente por un hecho que no haya sido definido como delito o falta de contravención administrativa. Y además dice más el Constitucional, que es importante y nos importa estos efectos. No caben aquí interpretaciones analógicas o in malam partem, dice. No vale decir, esto no está previsto como delito, pero como es parecido, pues lo meto. No, porque eso atentaría claramente contra la seguridad jurídica. Los preceptos penales hay que interpretarlos en sus términos justos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que estamos asistiendo a un fenómeno en el que efectivamente causa alarma social el hecho de que determinados pensamientos, determinadas reflexiones, determinadas ideas que ofenden a los otros, en términos genéricos, no me refiero estrictamente penal, sino en términos genéricos, están comunicándose y recibiéndose por miles o millones de ciudadanos, se entera todo el mundo, en definitiva. Y esto es especialmente claro en las redes sociales. Como saben, las redes sociales son el paradigma de la web 2.0. Ahí el usuario de Internet no va a tomar ideas a Internet, sino que lo que va es como usuario activo, aporta contenidos. Y las redes sociales se plantean como plataformas de comunicación. Lo que hacen es fomentar la comunicación, no bidireccional, que también, sino muy plural, es decir, a miles de personas a la vez. Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier manifestación que se haga ahí trasciende extraordinariamente a una pluralidad de ciudadanos. Y en ello está contribuyendo un factor que no podemos dejar nunca olvidado, que es la movilidad de los instrumentos. Es decir, hace unos años, para escribir, a meterte en Internet, tenías que irte a tu casa, a tu aparato, que era fijo, o a tu despacho, a tu aparato, que era fijo. Ahora no, ahora lo llevamos en el iPad, lo llevamos en el móvil, lo llevamos en el ordenador. ¿Qué ocurre? Que la conectividad es permanente y constante, y el usuario se está comunicando continuamente con esa comunidad virtual en la que participa, o esas, porque muchas veces participas en varias, ¿no? Entonces, esta circunstancia, unida a otra serie de factores que los estamos viendo en la actividad diaria, el hecho de que ofrezca una falsa sensación de anonimato el uso de estas herramientas, que se usen identidades supuestas, se usan con mucha frecuencia identidades supuestas y es una práctica habitual en Internet, que además no tienes contacto visual o físico con tu interlocutor y en consecuencia no sabes muchas veces ni cuántos ni a quiénes exactamente están llegando esos contenidos. Por otra parte, el hecho de que tú no veas al otro cuando te expresas, pues hace que no seamos capaces tampoco de valorar la reacción que producen los demás los pensamientos que nosotros volcamos en la red. En definitiva, todos estos factores que están determinando, pues que en ocasiones se esté utilizando la red para vertir ideas, vertir opiniones que pueden ser ofensivas. Y creo de verdad que muchas veces se hace de una forma irreflexiva. Lo digo de otra forma. Posiblemente personas que hacen esos comentarios horrorosos, porque algunos son auténticamente horrorosos en la red en relación con otras personas, no serían capaces de verbalizarlo si estuvieran en presencia de personas físicas, o sea, delante de personas físicas, ni mucho menos si estuvieran delante de aquellas personas a las que se refieren con sus comentarios. Es esa sensación de anonimato, de grupo, de bueno, todos a una, la que tal vez está detrás de esos excesos verbales. Algunos de esos comportamientos, sin lugar a duda, pueden ser delictivos, los digo desde ahora. Algunos sí, otros no. Aquellos que pueden ser delictivos los vamos a perseguir como delitos y lo estamos haciendo. Y al respecto hay que decir que, bueno, ahí hay otro problema, que es el de los medios o técnicas de investigación con las que contamos para poder determinar los autores de determinados comentarios. Pero eso es otro debate. Ahora, otros no lo son. Y entonces en mi exposición lo que voy a intentar es explicarles un poco ¿cuáles son esos límites penales a la libertad de expresión en tres grandes bloques? Voy a hablar de los delitos contra el honor, voy a hablar de los crímenes de odio, voy a hablar de los delitos de terrorismo, de las manifestaciones, expresiones relacionadas con los delitos de terrorismo. Primer tema, los delitos contra el honor. El artículo 24 lo dice taxativamente, 24 de la Constitución. Uno de los límites a la libertad de expresión es el honor y la intimidad de las otras personas, por supuesto. Ahora bien,
insisto, no me cansaré de insistirlo, para que estemos ante un delito contra el honor es necesario que se completen, que concurran los requisitos que exigen los tipos penales contra el honor. Y como no quiero ni cansarles repitiendo una cosa, ni intentar memorizar yo, que ya no estoy en edad de memorizar, se le voy a ir poniendo los tipos penales para que sigan mi intervención con el tipo delante. Básicamente dos: calumnias, injurias, tal y como vienen descritos ahí. Calumnias, imputación de un delito; injurias, acción o expresión que lesiona la dignidad, la estima, la fama de otro. Esos son los requisitos que exige el tipo penal, que sean graves las injurias. Y además uno que no lo pone, pero que está, es decir, está en el espíritu de la norma, que es la intención, el ánimo de injuriar o el ánimo de calumniar. Esto no lo podemos olvidar nunca. Hay muchas veces que hay expresiones que pudieran ser aparentemente ofensivas, si no se hacen con intención de injuriar, no se hacen con un ánimo de crítica, se hacen con un ánimo jocoso, no constituirían este delito. Insisto, la interpretación de los tipos penales hay que hacerse en sus justos términos, ¿no? Y además, en relación con los delitos contra el honor, el legislador español ha sido muy cuidadoso, precisamente por eso, porque estamos en el límite entre lo que cabe dentro de la libertad de expresión y lo que ya atenta contra el honor de una persona. Y por eso exige un requisito que lo exigen muy poquitos delitos, y muy poquitos, que se ejercite la acción penal, es decir, que el que se querelle sea el propio ofendido o el propio calumniado, exclusivamente. Quiere decir con ello que el Ministerio Fiscal ni puede iniciar de oficio esos procedimientos, ni siquiera puede actuar en los mismos, porque nos lo prohíbe el artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con una excepción única: el caso de los funcionarios públicos, cuando son objeto de injurias y calumnias con ocasión del ejercicio de sus funciones propias. ¿Por qué? Porque ahí lo que se defiende no es únicamente el honor del funcionario, sino la honradez, el respeto que se merece la función pública. Entonces, desde ese punto de vista, permite la persecución de oficio, ¿no? Ante esto les voy a decir algo que está en la mente de todos y por eso lo digo. ¿Qué pasa con todos esos comentarios que se han podido hacer a propósito de la fallecida de Isabel Carrasco? Y lo pongo sobre la mesa directamente. Muchos de ellos, efectivamente, podían ser injuriosos, al menos los que he podido ver yo, que he podido examinar. No he examinado algunos nada más. Ahora bien, no hay acción, porque la única que podría ejercitar una querella por injuria sería ella misma. Sus familiares pueden actuar en vía civil, pero nunca en vía penal. En consecuencia, lo que les quiero decir con esto es que solamente se puede actuar en los supuestos en que el Código Penal permite actuar. No podemos saltarnos la norma ni podemos saltarnos el principio de legalidad. El problema es el que les decía antes, que cuando esas injurias o esas calumnias se vierten a través de la red, el daño que se hace puede ser inmenso, porque efectivamente no llega simplemente a un círculo limitado de personas, sino que en cuestión de segundos puede llegar a todas las personas que el injuriado o el ofendido conoce y moralmente causarle un perjuicio muy grave. Nuestro legislador contempla como una agravación los supuestos de publicidad. Ahora, es cierto que es una agravación pensada no en este tipo de publicidad, sino en una publicidad de la de antes, es decir, de la que se haga a través de un periódico, por ejemplo, pero tal vez se me ocurre que a lo mejor habría que plantear, no lo sé, eso es decisión del legislador, una, digamos, superagravación en los supuestos en que esa difusión sea tan grande porque se realiza a través de las redes. Pero, en todo caso, a partir de un hecho que sea constitutivo de delito, no podemos decir que lo que es delito, lo que no es delito en la vida, en el mundo físico, es delito en Internet. Son los mismos, en definitiva. El otro tema que quería comentarles que en ocasiones este tipo de comentarios no encajan efectivamente en los delitos de injurias, de calumnias, pero sí pueden encajar en otros tipos penales. Si, por ejemplo, hay un ánimo intimidatorio o coactivo, pues podemos formular una acusación por amenazas o por coacciones. En determinados casos estamos haciendo uso de los delitos contra la integridad moral, es decir, cuando se causa un trato, se ejerce un trato degradante que perjudica gravemente la integridad moral de una persona, o incluso los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, que exigen un apoderamiento previo de información privada. Pero en cualquier caso,
sin salirnos de los límites de los tipos penales, es decir, en la medida en que esa conducta encaja en esos comportamientos. Otro gran límite, digamos, a la libertad de expresión viene dada desde el punto de vista penal por la protección penal de dos valores que son constitucionales: la dignidad de la persona y el principio de igualdad de todos los seres humanos, que están recogidos en los artículos 10 y 14 de nuestra Constitución. Hay una sentencia muy bonita, por si la quieren consultar, la que les cito ahí, la 214 del año 1991, en la que el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre este tema y dice algo muy serio, que lo voy a repetir como me acuerdo. Vaya, seguramente la sentencia dice mucho mejor que yo lo voy a contar, pero dice que en ningún caso la libertad de expresión ni la libertad ideológica en cualquiera de sus manifestaciones puede justificar la humillación o el menosprecio respecto de determinados grupos o colectivos definidos por su raza, por su religión, por su ideología, por sus creencias, porque quienes integran esos colectivos son también ciudadanos que viven, se refiere a España, en España como Estado social y democrático de derecho, y tienen derecho a ejercer plenamente sus derechos y sus libertades. Ese es un poco el planteamiento. Bueno, cuando digamos estas figuras, estos comportamientos se llevan a efecto a través de la expresión, es cuando estamos efectivamente ante lo que hablaba antes Susan, la profesora Benes, del discurso del odio, que efectivamente, y ahí estamos completamente de acuerdo, ha tenido se ha visto potenciado extraordinariamente por el uso de Internet. Y hay una preocupación inmensa a nivel internacional justamente por eso, es decir, por la difusión que está teniendo este discurso, no solamente, aunque es importante, por lo que supone de menosprecio, de humillación, de incitación a la violencia a colectivos determinados, sino por el daño, y lo decía antes Susan, a la paz social, es decir, porque ataca valores esenciales sobre los que se asienta nuestro modelo de convivencia y nuestros sistemas democráticos. En definitiva, ataca al sistema de derechos y de igualdad de todos los seres humanos, ¿no? Yo ahí les había puesto algunos hitos, ¿no?, en la evolución, en el tratamiento internacional de esta materia. No me voy a detener en eso porque no quiero alargarme. Únicamente mencionar el protocolo adicional a la Convención de Budapest del Consejo de Europa me parece importante, es muy importante en materia de persecución penal de estas conductas. Les cuento, la Convención de Budapest es un convenio del Consejo de Europa contra la ciberdelincuencia. Es decir, en definitiva, lo que hace es intentar establecer unas normas comunes para todos los países que integran el Consejo de Europa para actuar de una forma coordinada frente a los delitos informáticos. Bueno, pues en el año 2003 se publicó un protocolo que lo que hace es extender esas mismas directrices a la persecución e investigación de los actos de racismo y xenofobia cometidos a través de la red, precisamente por la preocupación a la que hacía referencia. Hay que decir que España ha ratificado ese protocolo justamente el año pasado, en noviembre del año 2013. Nos ha costado, pero más vale tarde que nunca. Vamos a ver cómo están, porque aquí pasa lo mismo. Estamos en ese límite, y lo hablaban antes cuando hablaban del problema del discurso del odio y de la definición del discurso del odio. ¿Dónde hemos puesto el límite a lo que es libertad de expresión y lo que ya puede ser un discurso del odio perseguible penalmente? Bueno, el Código Penal español dedica a esto dos figuras delictivas ahora mismo, el artículo 607 segundo y el 510. Y al replicar el artículo 607 segundo, que tiene la redacción que tiene ahí, salgo un poco al hilo de la pregunta que se ha planteado antes, porque hay una sentencia espléndida del Tribunal Constitucional 235 del año 2007 que se refiere concretamente al problema que antes se ha planteado. Este tipo penal antes sancionaba la negación o justificación del genocidio en esas circunstancias, ¿no? La difusión de expresiones, ideas que lo que ponía. El Tribunal Constitucional le plantean la constitucionalidad de ese precepto, y entonces dice dos cosas importantes, las dos que las voy a intentar resumir aquí. Primero, el negacionismo no puede ser perseguido penalmente como puro negacionismo, contesto a lo de antes, porque es simplemente una
expresión de una opinión sobre un acontecimiento que ha ocurrido o no ha ocurrido. Es decir, no incorpora ningún juicio de valor ni, por supuesto, lleva en sí ningún tipo de incitación al odio o a la violencia en relación con determinados colectivos. Y dice que en la medida que es simplemente una valoración científica de si un hecho se ha producido o no se ha producido, entra dentro de la libertad de expresión y de la libertad científica, de investigación, la libertad científica. Ahora bien, la justificación es otra cosa. La justificación tiene un juicio de valor, justifica, pero ni aun en esas circunstancias la justificación daría siempre lugar a la persecución penal. Para que dé lugar a la persecución penal es necesario que concurra lo que les señalo ahí, que a través de esa justificación se incite indirectamente al menos a la realización de actos de genocidio, o se genere un clima de violencia o de discriminación en relación con determinados colectivos definidos por una serie de características que puedan dar lugar a actos concretos de odio. Entonces, en definitiva, exige un elemento tendencial, porque si no hay ese elemento tendencial, lo encaja dentro de la libertad de expresión y, por tanto, no sería perseguible penalmente. En cuanto al otro tipo penal, es el artículo 510, es un tipo más amplio, aquí se incluyen también actos físicos, no exclusivamente expresiones, pero bueno, yo me refiero en lo que afecta al discurso del odio. Comprende dos conductas, que son también las que les señalo ahí: la provocación al odio, a la violencia o intimidación respecto a determinados grupos y colectivos, definidos por las notas que les señalo ahí. Y el segundo apartado, la segunda conducta, son las injurias colectivas. Se lo digo como definición más clara. Injuriar a un grupo, a un colectivo determinado, definido por esas notas, precisamente por esas notas que tiene, para hacerle desmerecer, para humillarle, para desacreditarle socialmente, ¿no? Hombre, son preceptos que también se están interpretando en el ámbito penal en el mismo sentido que me he referido antes en relación con el genocidio. Concretamente, en referencia al párrafo primero, y esto yo creo que es interesante que lo sepan, me quedan 10 minutos. Sí, no, ya voy calculando el tiempo, gracias. Vamos a ver, perdón. Es importante que lo sepan. El primer apartado, fíjense que usa el término provocar. Esto es un tema muy jurídico, pero es interesante que lo sepan. Término provocar. Ha habido una sentencia muy famosa en nuestro Tribunal Supremo, la sentencia del año 2011 sobre la librería Calqui de Barcelona, no sé si habrán oído hablar de ella, en el que se planteó justamente la aplicación de este tipo. Y la sala del Tribunal Supremo, la sala segunda del Tribunal Supremo, mayoritariamente entendió que en aquel supuesto se había cometido este delito, porque entendió que el término provocar, que es un término técnico jurídico, quiere decir incitar a cometer actos concretos, más o menos definidos, ¿no? Entonces, en la medida en que no había una incitación a actos concretos, entendió que no era aplicable el tipo penal. Hay que decir que hubo un voto minoritario que hizo una interpretación muchísimo más amplia, en la que decía que bastaba con que se generara o que provocara, digamos, la generación de un clima de violencia, de odio y discriminación respecto del colectivo en general, aunque no se concretara en hechos concretos, es decir, aunque no dijera vamos a quemar sus casas, me explico, sino simplemente generar un clima de odio, de rechazo hacia ellos, ¿no? Pero lo cierto es que el voto mayoritario es el que ganó y es la jurisprudencia sentada y está influyendo extraordinariamente en la interpretación que los tribunales inferiores, audiencias provinciales, juzgados de lo penal, está haciendo de este tipo penal. Ahora bien, es un tipo que está en reforma. No me voy a extender en la reforma porque no tengo tiempo. Sí decirles que una de las cosas que precisamente pretende esa reforma, aparte de incorporar la normativa internacional sobre esta materia, es solucionar ese problema. Entonces, lo que se hace, y tal y como va propuesto el tipo nuevo del 510, primero, es que no incluye solamente la conducta a provocar, al odio, a la violencia o a la intimidación, sino también fomentar o incitar directa o indirectamente. Lo que se busca con ello, en definitiva, es abrir el tipo penal que encaje conductas que sean en la línea del voto particular al que me he referido. Es decir, que aunque no haya incitación a un acto concreto, se genere un clima de odio o de violencia hacia ese objetivo. Pero
eso es imprescindible. Es decir, no basta con un mensaje de esa naturaleza. Para que el hecho sea delictivo es necesario que se incite directa y directamente al odio, a la violencia respecto de esos colectivos. Si no, no sería delictivo porque encajaría dentro del ámbito de la libertad de expresión. Otra de las aportaciones de la reforma es aplicar una agravante específica en el caso de que se utilice Internet en la realización de estas conductas. Y luego ya me voy a referir muy rápidamente, 5 minutos me quedan, ¿verdad?, a los del límite que viene determinado por la tipificación penal de los delitos de terrorismo. Bueno, evidentemente la libertad de expresión no puede acoger un discurso en el que se haga apología, se justifique, se enaltezca delitos tan graves como el terrorismo o a sus autores, o bien que humille o haga escarnio de sus víctimas, ¿no? Ni tampoco aquel discurso que incite a la realización de actos violentos de esa naturaleza, ¿no? Por esto nuestro legislador tiene para esto 2 tipos penales. Uno, este es el clásico, el que ya viene de antaño. En el primero se sanciona en el enaltecimiento o la justificación de los delitos de terrorismo o de sus autores, y el segundo, el menosprecio o humillación de las víctimas. Fíjense, y quiero destacarlo, que al legislador español le preocupa tanto el problema que hemos vivido, los años de sangría y de horror que hemos vivido en España en materia de terrorismo, que es el único tipo penal que existe en todo el Código Penal en el que se sanciona específicamente la humillación, menosprecio de las víctimas del terrorismo. En las víctimas de otros delitos no existe este tipo penal. Efectivamente, podríamos ir por otros tipos delictivos si encajan, por el tema de la integridad moral que he dicho antes, por injurias, si fuera a afectar al honor, efectivamente. Pero aquí hay un tipo específico relacionado con la humillación de las víctimas. Ni que decir tiene que estos son tipos penales que ahora se están produciendo mucho, a través están dando trabajo, digamos, en el ámbito de nuestra actividad, porque es un discurso que se mantiene mucho a través de la red. Y hace 2 meses, concretamente, hubo una detención de la Guardia Civil en relación con 17 o 18 personas que a través de Twitter estaban lanzando mensajes de humillación real a las víctimas de terrorismo, muy duras, realmente duras. Tuve ocasión de verlas, respecto de víctimas concretas con nombre y apellidos. Están siendo objeto de un procedimiento penal. Veremos luego la intencionalidad y los elementos subjetivos a los que me refería anteriormente. Y luego referirme a un último tipo, y esto sí que termino, que acaba de incorporarse a nuestro Código Penal, que es el artículo 579, apartado 1, apartado 2, que dice lo que dice. Es decir, distribuir públicamente por cualquier medio, lo que está entre paréntesis es mío, incluido Internet, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de actos de terrorismo. Noten el subrayado que he hecho al final, generando o incrementando el riesgo de su efectiva comisión. Les cuento. A raíz de los atentados del 11 de septiembre, del 11 de marzo, del 7 de julio en Londres, digamos que se ha percibido un problema que está ahí y que yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa, efectivamente. Y es que, así como, por ejemplo, en el terrorismo de ETA, la organización lo que hace es fijar unos objetivos que los comandos concretos ejecutan de acuerdo con unas órdenes dadas, en el caso del terrorismo yihadista no funciona así, sino que lo que se produce es una difusión de mensajes, de consignas, la difusión que ellos llaman un poco de la llamada a la Guerra Santa, que provoca o que puede provocar, no necesariamente tiene que provocarla, la radicalización de células que por sí mismas, al escuchar ese mensaje, se radicalizan y deciden cometer un atentado. Se fijan en unos objetivos, lo programan y lo hacen, pero que nadie se los ha indicado. Es el mensaje lo que, en último término, genera ese proceso de radicalización y actuación. Esto que, bueno, es tremendamente peligroso. Cuando se hace a través de Internet es muchísimo más peligroso, obviamente, porque puede generar, y de hecho estos atentados yihadistas llevan, me he hecho referencia, siguen esta pauta, ¿no? Entonces, que hubo una decisión marco en la Unión Europea, esa que les señalo ahí, la de 919 del año 2008, en la que se decidió que por parte de todos los países se persiguiera penalmente ese tipo de conductas a través de Internet que podían incitar a la comisión de actos de terrorismo. La propia decisión, si se lee,
en su parte preliminar, digamos, en lo que es el razonamiento, dedica mucho a intentar explicar que nunca se puede rebasar los límites de la libertad de expresión. Es decir, que hay un discurso que es lo que tú piensas y otra cosa muy distinta que estés incitando a cometer determinados actos. Resultado como consecuencia precisamente de la implementación de esa decisión marco es la tipificación de este precepto, en el que la parte subrayada, que es por eso se la ha subrayado, lo que pretende el legislador español es acotar. Es decir, no en todo caso es necesario que se genere o incremente el riesgo de efectiva comisión de esas actividades ilícitas, justamente para eso, para no ser excesivamente limitativos en relación con lo que supone el ejercicio de la libertad de expresión. Bueno, y con esto termino. En definitiva, dos ideas fundamentales. Solo es delito aquello que está previsto en el Código Penal, ocurra en el mundo físico o acuda en la red, y la interpretación de los tipos penales tiene que ser restrictivo, y en cualquier caso el límite hay que buscarlo muy caso a caso, precisamente que no se rebase lo que es mera libertad de expresión de los pensamientos. El límite está cuando ya se incita, ya hay una incitación clara al odio, a la violencia, a la discriminación, a la realización de actividades terroristas. Eso obviamente hay que valorarlo en cada caso. Gracias.